todos crecimos viendo al Chavo del Ocho o al Chapulín Colorado. Son iconos de la cultura latinoamericana. Pero detrás de la vecindad, de las risas y del fue sin querer queriendo, se esconde una trama legal compleja, larga y millonaria de la televisión mexicana. Hoy vamos a analizar el caso de Chespirito desde la perspectiva de la legislación, los medios audiovisuales y la creación de contenidos. Vamos a ver cómo un error en un contrato, una fecha de renovación olvidada o la llegada de las plataformas de streaming pueden cambiar el destino de una propiedad intelectual. Spoiler, en este juego todo se reduce a quién posee el papel que dice "esto es mío". Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Empezando por el origen de la obra, Roberto Gómez Bolaños interpretaba al Chavo, pero no solo eso, ya que él era el cerebro detrás de todo el universo. Él escribió cada libreto, esquematizó la paleta de colores de los vestuarios, diseñó las personalidades y definió los rasgos físicos de cada personaje. En el mundo de la legislación, esto lo coloca en la posición más alta, la del autor. Para este apartado, nuestra base fundamental es el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho del Autor Mexicano, que dice que autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. A partir de ahí, la ley protege al creador con algo que llamamos derechos morales. El artículo 18 de la misma ley remata diciendo que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. ¿Qué significa esto en la práctica para un diseñador o un creador? Pues que nadie puede quitarte el mérito de haber creado algo. El derecho moral es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Chespirito siempre sería el creador de la obra, independientemente de cuántas empresas metieran mano después. Televisa presenta. Ahora, una cosa es inventar el personaje y otra es producir un show de televisión que se transmita a nivel internacional. Las obras fueron grabadas y se transmitieron desde los foros de Televisa. ¿De quién era el show entonces? Aquí entra una figura jurídica que debemos conocer: la obra por encargo. El artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor regula esto y nos dice que, salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o la realice con la colaboración de uno o más autores en forma remunerada, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma. Esto significa que, a través de los contratos laborales, Chespirito cedió los derechos patrimoniales, es decir, el derecho a comercializar, vender y proyectar los videos físicos a la televisora. Esto fue a cambio de un salario y regalías por retransmisión. El autor ponía las ideas y la empresa ponía el dinero para grabarlo. Ambos salían beneficiados de esto. Era un trato perfecto, hasta que los actores del elenco decidieron que querían reclamar una parte del pastel. A finales de los 70s, Carlos Villagrán decidió salir del programa, argumentando que el personaje de Kiko no habría existido sin su aportación física. Él inventó los cachetes inflados, el llanto característico, el diseño de sus movimientos corporales y sus frases memorables. ¡Cállate, cállate, cállate, que me desespera! En el diseño y el análisis de la información, esto suena a una co-creación empírica, pero en los tribunales la ley escrita es la que manda. En nuestra legislación existe una figura específica llamada reserva de derechos al uso exclusivo, que va más allá del derecho de autor. En el artículo 173 se nos explica que se puede proteger los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. ¿Y qué pasó entonces? Villagrán no se quedó de brazos cruzados, se fue a trabajar a Venezuela y otros países cambiando ligeramente la fonética del nombre, modificando los colores del traje de marinero, y esto en el derecho se conoce como evasión por alteración. Es una práctica común donde se intenta modificar un elemento visual o de marca para evadir una demanda por plagio, creando una zona legal vacía que suele costar millones en abogados. El caso de María Antonieta de las Nieves, o sea la Chilindrina, fue punto y aparte. Dejó la lección administrativa más grande de la televisión mexicana. Los derechos no son eternos si te olvidas de cuidarlos.
Tras un litigio de más de 10 años, la actriz logró ganarle los derechos comerciales de su personaje a Chespirito. Pero ¿cómo lo hizo si él era el autor original? Pues por un descuido de contratos del equipo legal de Gómez Bolaños. Resulta que las reservas del derecho al uso exclusivo no se quedan ahí para siempre, sino que requieren mantenimiento. El artículo 190 nos dice que la vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas o denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias. Y el artículo 191 nos indica que los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. En uno de esos periodos de renovación anual en los 90, los abogados de Chespirito no hicieron el trámite a tiempo. La Chilindrina, que ya había registrado previamente sus propias interpretaciones y variaciones del personaje, detectó este vacío, ingresó su solicitud y el instituto le otorgó la reserva a ella. La lección para cualquier diseñador o creador independiente es que el derecho no es solo de quien lo crea, sino de quien mantenga su registro al día y vigila el calendario. Si nos vamos a fechas más actuales, de la noche a la mañana en 2020, El Chavo del Ocho desapareció de todas las pantallas de televisión y plataformas del mundo. ¿Pero por qué ocurrió esto si Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014? Aquí es donde entran las reglas de la herencia y las licencias comerciales en el entorno digital. Al morir un autor, los derechos patrimoniales pasan a sus herederos. En este caso fue al grupo Chespirito, manejado por su hijo Roberto Gómez Fernández. La ley mexicana protege estos derechos por mucho tiempo. El artículo 29 nos dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. O sea que la familia tiene el control comercial hasta 2114. El problema en 2020 fue que el contrato de licenciamiento que Chespirito había firmado con Televisa llegó a su fecha de expiración. Y el artículo 31 nos dice que toda enajenación de derechos patrimoniales u otorgamiento de licencias de uso exclusivo o no exclusiva deberá ser invariablemente onerosa y temporal. O sea que Televisa es dueña de los archivos físicos de video y de las cintas grabadas, pero Grupo Chespirito es dueño de las historias y de los personajes. Con la llegada del streaming, el valor de estos contenidos cambió enormemente. Al no ponerse de acuerdo en cuánto dinero valía la renovación de la licencia para las nuevas plataformas, la ley obligó a dejar de transmitir. Sin contrato vigente, transmitir un solo segundo del Chavo del Ocho se convirtió en una violación directa al derecho de autor. Es por eso que, incluso en proyectos como el videojuego de Fortnite o las playeras de marcas internacionales, las empresas tienen que negociar directamente con los herederos bajo el artículo 30 que les permite otorgar licencias de uso a terceros. El caso de Chespirito es un ejemplo de que la creatividad y el diseño no viven en un vacío teórico, sino que es necesario respaldarlos a través de los derechos de autor, si es que es nuestro deseo conservar nuestros derechos sobre la obra.